que está en el libro de Hebreos 13:8, y ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Ahora, eso está en Hebreos 13:8. Pero yo quiero, básicamente lo que quiero hacer en esta noche. Estamos grabando, ¿verdad? Perfecto, gracias. Un saludo a todos los hermanos que nos ven por video. Yo quiero hacer una pregunta, pero que esta pregunta pueda ser muy personal en cada uno de nosotros, ¿no? Y con eso no estoy cuestionando absolutamente nada de lo que nosotros estamos creyendo, sino que simplemente que esta pregunta sirva como un punto más en nuestra vida para poder seguir caminando dentro del plan que Dios nos ha llamado. ¿Es mi fe correcta delante de Dios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que yo quiero hacer, y para poder responder esta pregunta correctamente o afirmar lo que ya está dentro de nuestro corazón, yo quiero empezar con una ilustración que he querido sacar a partir de Génesis 1:16. Génesis 1:16, ustedes lo tienen en pantalla, dice: e hizo Dios, ¿qué cosa? Las dos grandes lumbreras, dice, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, dice, ¿no? Y luego dice que hizo también las estrellas. Entonces podemos ver acá, yo quiero que ustedes entiendan algo que es importante entender. Las cosas naturales que Dios ha creado no solamente tienen un propósito de servir a la tierra y por ende al hombre, sino que también tienen el propósito de que nosotros podamos ser ilustrados a través de la palabra, como un salmo lo dice, ¿no? Que las cosas, bueno, Romanos también lo dice, Romanos 1:20, creo, no sé si podemos ir ahí rápidamente, pero un salmo dice, ¿no? que el firmamento, el cosmos, las estrellas cuentan la gloria de Dios, ¿no? Cuentan la gloria, o sea, nos hablan de Dios. La creación entera nos habla acerca de Él. Y en 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no se ven, ¿qué es lo invisible? Lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El reino de Dios. ¿Qué es lo que no se ve? El reino de Dios, el evangelio. Eso es lo que no se ve, y es lo que tiene que verse en esta tierra. Dice: su eterno poder tampoco se ve, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, dice, y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación, dice, ¿verdad? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero bueno, entonces, el punto que yo quiero tratar en esta parte es justamente que Dios, cuando hizo al sol para que señoree durante el día, pero también hizo una luna para que señoree en la noche, ¿o no? Pues no dice que señoree, pero para que esté durante la noche. Podemos decir aquí que el sol, y esto es solamente una figura, pero podemos decir que el sol es figura de nuestro Señor Jesucristo, y la luna es figura de una persona que ha alcanzado salvación, una persona justa. Usted dirá: ¿pero por qué? Cuando vemos la relación entre el sol y la luna, podemos comprender la relación entre Jesucristo y cada persona que ha sido alcanzada, cada justo. El sol es figura de nuestro Señor Jesucristo, y la luna es figura de una persona justa. ¿Qué es una persona justa? No es una persona que ha alcanzado los logros o el éxito o salvación por sí misma, sino es una persona que ha sido justificada. Y la palabra justificar viene de un tercero, que ha sido justificada por alguien más. Alguien más hizo. Así el Señor Jesucristo, cuando nosotros vemos el sol, vemos que ilumina por sí mismo, ¿verdad? El sol ilumina por sí mismo. El sol, pero la luna nunca puede iluminarse por su propio medio. No tiene poder de iluminarse. Pero el sol tiene la capacidad de brillar por sí mismo. La luna no. Por eso hablamos de los justos, ¿verdad? A no ser que la luna mire hacia el sol, lo que va a reflejar es la cantidad de brillo que el sol le dé. ¿Me dejo entender?
Y nosotros podemos saber que es así porque cuando vemos la luna es porque el sol está resplandeciendo sobre ella y nosotros vemos el resplandor del sol, pero no vemos al sol. ¿A quién vemos? A la luna. Pero en realidad lo que son nosotros, ¿qué vemos? ¿El resplandor de quién? Del sol. Es exactamente lo que ocurre con cada persona cuando ha sido justificada. Cuando nosotros vemos una persona que está en Cristo y comienza a brillar, comienza a ser visible de alguna manera. En Deuteronomio 8 el Señor es bien claro, ¿no? Cuando dice, y lo voy a citar solamente, dice: ten cuidado, no digas en tu corazón, yo lo hice, ¿no? Porque Dios es el que te da el poder de hacer las riquezas. Eso está en Deuteronomio 8. Pero bueno, así vemos que el Señor Jesucristo puede iluminar por sí mismo, porque Él es la luz. El Señor Jesucristo tiene el poder de iluminar por sí mismo. A no ser, puede iluminar por sí mismo porque Él es la luz. Él en sí mismo, Él es luz. Pero los justos, es decir, los que han alcanzado salvación, ojo, noten que no estoy hablando de alguien que no es justo, estoy hablando de los justos. Y cuando estoy hablando de los justos, estoy hablando de alguien que ha alcanzado salvación. Los justos no pueden iluminarse por sí mismos, a no ser que iluminen a este mundo con la luz que reciben del Señor. Solamente el justo puede brillar cuando está mirando hacia el sol. No sé si me dejo entender. A Jesucristo, porque Él es la luz. Él brilla por sí mismo, ¿verdad? Igual ocurre con un justo. Si el que quisiera iluminar, si una persona justa quisiera iluminar al mundo, no lo va a poder hacer por sus propios esfuerzos. No sé si me dejo entender. ¿Cuántos son justos acá? Ya. Si nosotros quisiéramos iluminar en el mundo, no puede ser con nuestros propios esfuerzos. No puede ser con nuestros propios medios. Solamente cuando miramos al Señor de la luz, así como la luna mira al sol, que es la luz de verdadera, entonces el resplandor del Señor llegará a ese justo y por ende podrá iluminar en el mundo. Mientras tanto, ningún justo puede iluminar por sí mismo al mundo. Ojo, que no estoy diciendo, y no se distraigan, no estoy diciendo que el justo no pueda, que no sea justo. Yo no estoy hablando que el justo no es justo. Ya alcanzó justicia, ¿verdad? ¿Cuántos han visto que la luna es... Hoy día no hay luna, ¿verdad? Mentira, hay luna, solo que no la vemos. Todos los días hay luna. ¿O no hay luna? Cada día hay luna. Claro, pero no se ve. Solamente la vemos cuando el sol resplandece sobre ella. Y cuando vemos que el sol resplandece sobre la luna, ¿qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Vamos a resplandecer. Pero su condición no cambia. No cambia en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente intenta cambiar sus vidas oscuras por sí mismos y podrán comprobar que al principio, cuando uno trata de cambiar por sí mismo, parece que funciona, pero luego lo que va a ocurrir es el fracaso absoluto, ¿verdad? Yo para este tiempo estoy más convencido en mi persona que fuera de Dios estamos... No pasa nada, ¿verdad? Estamos fracasados, destruidos. Amén. Sin Dios no podemos hacer nada sin Él. Y de la misma manera, una persona que trate de brillar por sí misma, que trate de alcanzar éxito, que trate de alcanzar logros, que trate de alcanzar bienestar, como que no estoy diciendo que eso esté mal, pero la gente se aterriza a sus emociones, aterriza a sus esperanzas, pone: yo voy a sacar a mi familia adelante, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y todo lo pone dentro de aquello que cree que es correcto, y al principio posiblemente le va a funcionar, pero a la larga sí va a estar en oscuridad y va a fracasar. No va a pasar mucho tiempo hasta que se dé cuenta que la oscuridad va a volver a llenar su corazón, porque nunca va a estar satisfecho o satisfecha con lo que el mundo le da, ¿no? O con lo que el mundo ofrece. Pero esto va a cambiar una vez que se derrumbe el muro que separa al hombre de Dios. Obviamente
En este caso no estaríamos hablando del justo, no estamos hablando de una persona común. Una vez que ese muro ha sido derrumbado, ¿y cuál es ese muro? Esa persona que no conoce a Cristo tiene una naturaleza separada de Dios, una naturaleza caída. Podrá mirar al Señor y entonces va a poder ser capaz de iluminar al mundo sin necesidad de esforzarse. La luna no se esfuerza por brillar, pero cuando brilla, brilla. La luna en el espacio sigue siendo la misma. No sé si me dejo entender. O sea, los que ven que la luna brilla, la luna no ve que brilla. Pero los que estamos aquí en la tierra sí podemos ver que la luna está brillando. Amén. Son otros los que van a darse cuenta de cómo está nuestro caminar, cómo está nuestra andar. No necesariamente somos nosotros. Amén. Entonces, un justo no puede seguir, y ya ahora quiero enfocarme en el justo, en lo que han alcanzado salvación. ¿Por qué he querido traer esto hoy día? Porque quiero que podamos aprender a caminar juntos en Cristo. Amén. Entonces, un justo no puede seguir la vida espiritual por su propio esfuerzo, sino que el Señor tiene que obrar en nuestro corazón. Así como en el origen, en Génesis, vimos que la tierra no podía hacer nada por cambiar a sí misma. La tierra en su vida imaginó, tiene vida por si acaso, ¿no? En su vida la tierra imaginó que podía crear paisajes, que podía crear árboles hermosos, animales del campo, porque Dios le habló a la tierra y a partir de eso salió todo lo que la tierra produjo. No podía imaginarse nada absolutamente de eso. ¿Pero por qué ocurrió? Porque Dios lo dijo. Fue Dios quien ordenó que eso ocurra y ocurrió porque Dios quiso. Porque la tierra ni siquiera podía imaginarse lo que podía hacer. De la misma forma, nosotros, Dios tiene planes sobre nuestras vidas, dichos sobre nuestra vida, preceptos sobre nuestra vida, comandos, mandatos, designios, los tiene. Pero si nosotros quizás ni siquiera podríamos imaginar lo que Él tiene para nosotros, pero si comenzamos a mirar hacia Él, esa gloria que Él tiene para nosotros va a comenzar a reflejarse en nuestras vidas. ¿Por qué la tierra pudo transformarse? Porque Dios habló sobre ella y la tierra sufrió una transformación porque Dios habló. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿alguna vez ha intentado y se ha esforzado para ser luz del mundo? ¿Cuántos de ustedes se han esforzado por ser los mejores? Ser ejemplo. ¿Cuántos han querido ser ejemplo? Hoy voy a modelar valores. Hoy voy a comportarme bien. Hoy voy a hacer esto. Pero una vez más tenemos que entender que el resplandor de la luz no sale y no puede salir de nuestros propios esfuerzos. Solamente va a ocurrir cuando nosotros miremos a Cristo. Mientras nosotros tengamos puesta nuestra mirada, por eso es que la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué significa el consumador? ¿Ustedes saben lo que es consumir? ¿Cuántos? Yo tengo una sed ahorita, por ejemplo, ¿no? Y quiero consumir agua. Cuando tú estás mirando a Cristo, yo solamente lo digo de ejemplo. Cuando tú estás mirando a Cristo, Él es el autor y el consumador. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. O sea, ¿qué significa? Que es como que si yo agarro y pongo leña al fuego, ¿qué va a pasar con el fuego? ¿Qué va a pasar con la leña? Se va a consumir. Entonces, mientras yo tenga mi mirada puesta en el Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los sueños que Él tiene para mí, las cosas, los planes que Él tiene para mí, se van a consumir. Y no estoy hablando de que se van a extinguir, sino que se va a ocurrir. ¿Me dejo entender? Se va a consumar. Se va a consumar, gracias. Esa es la palabra correcta. Se va a consumar. Entonces, aunque nosotros intentáramos de iluminar el mundo por nuestros propios esfuerzos, nuestras decisiones no van a durar mucho tiempo, porque somos débiles. Somos débiles. Pero si miramos al Señor Jesús, que es la luz verdadera, Él podrá iluminar los corazones de cada uno de nosotros y podremos ser luz en este mundo, aunque seamos débiles, sucios y frágiles. Noten lo que dije, aunque seamos débiles, sucios y frágiles. Porque eso somos, ¿o no?
No, pastor, ¿qué estás diciendo? Yo me porto bien. Yo no digo que no te portes bien, pórtate bien. Pero esa es nuestra condición. Y gloria a Dios. Iniciamos con el ejemplo de la luna y el sol porque podemos observar que el sol siempre brilla y su forma no cambia. ¿Cuántos saben que Dios es inmutable? Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Estoy poniendo solamente como ejemplo el sol porque el sol siempre va a resplandecer y su forma no va a cambiar. Sin embargo, la luna cambia su figura todos los días, ¿o no es así? Y es lo mismo, bueno, en el espacio sideral no, pero si nos miramos desde aquí en la Tierra, o sea, nosotros podemos ver cambios en la luna. Sabemos que la luna no cambia, su condición no ha cambiado, pero nosotros vemos cuando está, wow, qué linda luna, ¿no? Como hace poco una luna hermosa, redonda, y creo que estaba más cerca al equinoccio, que permitía que la luna sea mucho más grande, muchos años. La luna cambia, a veces la luna está llena, así es como la vemos, ¿no? ¿Cómo está? Bien, está lleno. A veces la luna, ¿cómo está? Está a la mitad, ahí, con unas y otras caídas, con bajas, sufrientes, ¿no? A veces desaparece, ¿no? Oye, ¿dónde está? No sé, no ha venido, no ha llegado. ¿Qué habrá pasado? Pero esos no son ustedes, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias. Pero a veces se pone delgadita, ¿no? Con la justa se ve en el espacio. Con la justa, pero se ve. Pero ahí está. Tiene que estar en el lugar. Está tratando de dar luz, está tratando de dar testimonio. ¿Eso qué significa? Significa que su mirada aún está puesta en el Señor. Porque no podemos brillar a no ser que pongamos la mirada en Él, así como la luna lo hace con el sol. Así, la figura de la luna, que varía todos los días, pero el sol no varía, sino siempre se mantiene en su redondo, no en su posición. Esto no quiere decir que la luna desapareció, simplemente vemos la parte que recibe la luz. Y por eso es que vemos a algunas personas, algunos hermanos, o nosotros mismos también nos vemos y podemos estar gozosos en un área, pero te tocan esa área que no deben tocarte y ¡pum! Oscuridad total. ¿Les ha pasado a ustedes o no? Sí. ¿No? Hermanos, en la iglesia todos son ungidos. Pero comienzas a conversar y le tocas un área, es como tocar un botón. Y tocas un área que no debiste tocar y ¡pum! La luz desapareció. Oye, ¿y a este qué le pasó? Dice, ¿no? O a esta persona qué le pasó. Pero eso es lo que pasa. ¿Qué ocurre? Dicen, ¿no?, los científicos que la luna siempre nos muestra una misma cara, ¿verdad? Pero hay áreas que son oscuras, pero que necesitan ser iluminadas por el Señor de la gloria. Amén. Porque Él necesita iluminar todo nuestro ser, toda nuestra vida. Una parte parcial de ella no se está viendo por nuestros ojos por ser oscura. Por eso es que pareciera que la luna cambia, ¿no? Y vemos a gente que cambia todos los días y tiene diferentes formas de comportamiento. Nuestros corazones también cambian continuamente, pero el Señor que nos sostiene nunca cambia. Ahora, Dios nos dice que Él es igual que antes, que hoy y que va a ser el mismo por siempre. Y eso debería ser nuestro galardón. Si en algo Pablo se regocijaba en el Señor era en eso, ¿no? O sea, para él su galardón, su mayor gloria, que él, si en algo es de gloriarme, él lo decía claramente, es en el conocimiento de Cristo. No había otra cosa por qué gloriarse. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto. Por ejemplo, mientras estamos viviendo en la vida cotidiana, podemos ir ante Dios en cualquier momento, porque Dios es el mismo. Amén. Entonces, es fácil ir a Dios cuando todo está bien, ¿verdad?
Pero después de pecar, oh, pastor, ¿qué estás hablando? Hay que decirlo, después de pecar, no me equivoqué, no, después de pecar, o después de desobedecer su palabra, en algunos casos tenemos temor de ir delante de Dios, ¿verdad? Eso pasa. Nuestra conciencia nos dicta por los pecados que hemos cometido. Nosotros miramos a Dios con temor. Pero hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que Dios no cambia. Y que Dios siempre nos va a mirar igual. ¿Por qué Dios nos va a mirar igual? Porque Él no nos mira, Él no mira como nosotros miramos. Él mira con sus ojos. ¿Y cuáles son sus ojos? Se están demorando mucho. ¿Cuáles son sus ojos? Cristo. Él nos mira a través de Cristo. Él ve a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Él nos ve, ¿qué es lo que Él ve? Él ve la justicia de Dios en nosotros. Si tú has sido justificado, ¿qué va a ver Él? Va a ver a un hombre justificado. Amén. Va a haber un hombre justificado. Aunque hayamos pecado. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Quizás estoy entrando en un terreno que algunos de repente dicen, uy, ¿cómo es esto? Aunque hayamos pecado, el corazón de Dios siempre va a estar abierto hacia nosotros. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Que no se trata acerca de nosotros. Pero, ¿qué significa esto? Que esto yo lo voy a tomar como una oportunidad para hacer lo malo o hacer ahora cometo todos los males del mundo. No, porque si hiciéramos eso, significaría que no hemos entendido quién es Cristo. Y significaría que aún no le conocemos. Y significaría que aún no lo valoramos. ¿Y por qué no lo valoramos? Porque una persona no valora a otra persona. Porque no la ama. Y Jesús dijo cómo debíamos amarlo, ¿no? Que me ama por mi palabra. Y significaría también que es una persona que aún no tiene claro el Evangelio en su vida. Entonces, el corazón siempre de Dios va a estar abierto hacia nosotros por el mero hecho de que nuestros pecados han sido pagados por Cristo. Amén. Han sido pagados por Él. Muchas personas piensan que Dios está enojado con ellos por sus pecados, pero eso es falso. ¿Cómo, pastor? A ver, rebobina. Que muchos piensan que Dios está enojado por ellos por su pecado. Hermanos, yo te voy a decir por qué Dios se enoja, porque no entiendes quién es Él en tu vida. Porque el pecado es fruto de no conocer a Dios. O sea, el pecado, una conducta pecaminosa es el fruto de una persona que está separada aún de Dios. Y no digo que Dios no haya hecho su obra. Recuerdan que la luna, a veces que la vemos que está resplandeciente, llena, total, a veces está a la mitad, luego vemos un hilito de la luna, cuarto creciente o cuarto menguante. Pero la vemos así porque hay áreas que todavía están en oscuridad. Ahora, para explicar esto de que es una ilusión, porque nosotros tenemos que aprender a ver las cosas a través de la palabra. Yo no puedo regirme por mis emociones. Mis emociones me van a engañar, me van a dominar, me van a coaccionar o me van a tratar de llevarme hacia el pecado. Porque la naturaleza, este mundo está plagado de pecado. Y nuestra naturaleza se inclina naturalmente hacia ese lugar, hacia el pecado. Nuestra naturaleza se inclina hacia el pecado. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que acercarme a Cristo. Solamente. ¿Que no tengo que hacer otra cosa, pastor? ¿No tengo que portarme bien? Cuando tú te acerques a Cristo y tengas una comunión con Cristo, tu conducta va a ser una consecuencia, un reflejo de tu acercamiento a Él. A veces queremos combatir nosotros a Satanás o queremos combatir el pecado, pero acércate a Él y Él se encargará. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Ahora, voy a poner un ejemplo para explicarlo. ¿Por qué muchas veces nuestra mirada es incorrecta a las cosas que Dios tiene?
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con el entrenamiento de los pilotos. Muchas veces, ustedes no sé si han escuchado de la ilusión de vuelo. Bueno, la ilusión de vuelo es que cuando un avión está volando, un piloto está piloteando la nave, ¿no? El avión, llega un momento en el espacio atmosférico en que no se distingue el mar del horizonte. Y si la persona se guiara, si este piloto se guiara solamente por lo que sus sentidos se reflejan, no podría distinguir si está subiendo o está bajando. Hace mucho tiempo acá tuvimos nosotros, ha habido muchos accidentes en el mundo y justamente muchos de esos accidentes han sido provocados normalmente por personas que dejaron de estar bajo el control, bajo la dirección de la nave, ya sea porque sus instrumentos se volvieron locos y ellos no sabían qué hacer, y el accidente justamente ocurre porque ellos comienzan a confiar en su instinto, en sus emociones, en su parecer, en su propio criterio. Cuando el avión está volando, cambiando las direcciones para arriba, para abajo, muchas veces encima del mar no se puede distinguir cuál es el cielo y cuál es el mar. Así es cuando suceden los accidentes. Y esto estoy hablando cuando hay cielo abierto, ¿verdad? Cuando vuela hacia arriba rápidamente, luego al disminuir la velocidad, el avión sigue ascendiendo más, sin embargo el piloto siente que su avión está cayendo hacia abajo. Está ascendiendo, pero él siente que está cayendo. Son las emociones, son las sensaciones que tiene. En este caso se llama ilusión de vuelo. Por este motivo muchas veces suceden los accidentes. Para evitar este problema, los pilotos siempre deben guiarse solamente por la señal de las direcciones que aparecen en pantalla del monitor. Ellos están prohibidos de usar su criterio personal. Pura instrumentación. ¿Me dejo entender? Ahora, no importa si el piloto sienta que su avión está cayendo hacia abajo, puesto que si se guía de la dirección de vuelo, él va a estar bien. ¿Me dejo entender? Y la nave va a estar a salvo. El piloto no puede definir por su propio sentimiento ni por su propio juicio el vuelo, sino debe leer lo que dicen los instrumentos, la señal, y entonces podrá estar seguro que el avión está yendo bien. Si no hiciera caso a la señal del monitor del avión, se verá atrapado por su propia percepción de las cosas. Y esto es un peligro. Algo similar ocurre con el creyente cuando su mirada no está puesta en Cristo. Pero yo ya recibí al Señor y ahora quiero seguir a Dios a mi manera. Esto es muy común. Queremos seguir al Señor a nuestra manera y nos dejamos guiar por nuestro corazón. Pero la Biblia, ¿qué dice en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón. Ustedes son buenos estudiantes. ¿Qué estamos con la escuela? Engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Yo, dice el Señor, ¿verdad? A mí me encanta esa parte, ¿no? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, dice, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, en la ilusión de vuelo, ¿qué ocurre? Que si el piloto se deja guiar solamente por lo que a él le parece, está muerto. Va a fracasar. Ese avión va a ir en picada. Y eso mismo ocurre con un creyente cuando comienza a guiar su vida espiritual solo en sus emociones, sin estar frente a la mirada de la palabra, frente a Cristo. Entonces, yo no puedo guiar mi vida de esa manera. En la vida espiritual, al igual que los pilotos y sus vuelos, y la razón, ¿por qué fracasa el hombre cuando se guía por sus sentimientos, sus emociones, en vez de guiarse por la palabra? ¿Por qué fracasa? Fracasa porque los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de los hombres. Isaías 55:12, ¿no? Yo sé que no lo tienes ahí. Está ahí porque tan distantes están los cielos de la tierra
así distan mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de sus caminos. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que Dios opina o qué piensa referente al asunto, ¿qué tengo que hacer? Ir a la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra que está, en la palabra está el pensamiento de Dios. La palabra es el pensamiento de Dios. ¿Me dejo entender? La palabra es el pensamiento de Dios. Entonces, ¿por qué el piloto fracasa? Porque se guía por su percepción y no por la instrumentación. O sea que un piloto tiene más fe que nosotros. ¿Debería tener fe? Sí. El piloto cuando vuela tiene que tener fe en sus instrumentos. El cristiano, ¿en qué tiene que tener fe? En la palabra. Ahora, si el sentimiento del piloto coincidiera con la dirección y la velocidad del avión, pues no necesitaría observar sus instrumentos si coincidirían. ¿Cómo lo traduciríamos para los creyentes? Una persona que mira sus instrumentos, que está alineada a la palabra, sus pensamientos van a estar alineados, ¿verdad? Así es. Entonces, igualmente nuestros sentimientos, emociones y fe muchas veces van a ser diferentes a la palabra de Dios, puesto que si siguiéramos por nuestro propio pensamiento o sentimiento, seguir a Dios, sin la guía de la palabra, con seguridad vamos a fracasar en esta vida de fe. Entonces, una vez más, ¿qué necesitamos? La palabra. Deberíamos tirar todos nuestros sentimientos y nuestro propio juicio y comenzar solamente a ser guiados por la palabra. Suena, esto para muchos es utópico, pero hermanos, es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué, pastor? Bueno, en esta iglesia a ese punto tenemos que llegar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Tenemos que tirar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro propio juicio y seguir la palabra de Dios, al igual que un piloto debe tirar sus sentimientos y simplemente dedicarse a observar lo que la instrumentación le está diciendo. Ahora, deberíamos jugar también todas las cosas por medio de la palabra, a través de la palabra. Por ejemplo, para saber ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Mirar a Cristo. Recordar quién soy en Cristo. ¿Cuántos se han sentido, ay, no puedo, estoy mal? ¿Cuántos se sienten, cuántos tienen bajones? Todos los tienen. El enemigo se va a encargar de poner eso en nuestra cabeza. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir en busca de la palabra para saber quién soy. Recordar quién eres. ¿De dónde has salido? ¿En qué posición estás? Porque si no recordamos eso, si no entendemos eso, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a creer lo que el enemigo nos dice. Y al creer lo que el enemigo nos dice, estamos pecando. ¿Por qué? Porque estoy creyendo la palabra del enemigo más que la palabra de Dios. Pero la palabra del enemigo es solamente una siembra que él pone en nuestro corazón. Y lo que el diablo busca siempre, o el enemigo busca siempre en nosotros, es quebrar la palabra con que Dios ha dicho. Ay, que sabe Dios que el día que comas de él, cuando le estaba hablando, seréis como Dios. O sea, Dios no quiere, pues no. Sabe Dios, es que Dios no te ha dicho todo. Eso es lo que le dijo la serpiente antigua, Satanás, a Eva. ¿Y qué hizo Eva? Se la creyó. ¿Pecó? Claro que pecó, porque le creyó a la serpiente y tomó la palabra de la serpiente como verdadera y desechó la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que ocurre cuando nosotros somos tentados y en vez de ir a un ratito, ¿por qué tengo este pensamiento? No, voy a ver y voy a ir a la palabra, qué es lo que Dios dice. Voy a mi brújula, ¿me entiendes? Voy a mi fuente, voy a mis controles de dirección. Este avión no puede estrellarse. ¿Amén? Amén. ¿Qué me dice la palabra? No. Oye, ¿qué te pasa? Soy más que vencedor de Cristo. Ya está derrotado, las puertas del aire no pueden prevalecer contra mí. Y puedes citarle y recitarle verso tras verso
él no puede resistir. ¿Qué dice la palabra? Resistir al diablo. No dice, sí, pero dice someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero dice someteos a Dios. Entonces, a veces nosotros queremos reprender al diablo sin estar sometidos a Dios. Entonces, muchas personas se aseguran de que han recibido la gracia de Dios y que van a ir al cielo por el mero hecho de tener emociones y sensaciones. Y hermanos, las sensaciones, las emociones son no estoy diciendo que no sean parte del reino de Dios, son parte del reino de Dios, pero nuestra brújula es la palabra. Amén. Yo siempre recuerdo, va a venir un profeta y todo el mundo, por un lado está asustado, pero por otro lado quiere que me profetice. Ese día hay una hora que me profetice, que me diga qué es lo que yo necesito. Y la palabra es clara, dice que la profecía más segura es la palabra y está escrita. ¿Qué más quieres saber? Eres salvo. ¿Qué otra cosa quieres saber? Eres más que vencedor. ¿Qué quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Dios anuló el acta en tu vida. Tus pecados han sido perdonados. Eres redimido. O lo que dice 1 Pedro 2:9, ¿no? Vamos a ir rapidito. Yo me lo sé de memoria, pero ahorita no me acuerdo. Ya salió el verso. El verso sí. Pero sé que está en 1 Pedro. Ah, ya. ¿A vosotros qué somos? Linaje escogido. Ahí está. Mira, ya ves. No viene la palabra, pero tengo el texto. Entonces, ¿qué hago? Me conecto. Entonces, si no me acuerdo, voy a la palabra. Pero si lo tengo en mi memoria, lo recito y lo declaro. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuera Satanás, ¿verdad? Ya está hecho él. Entonces, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado de las ilusiones que este mundo nos pueda ofrecer. No solamente ilusiones como tentaciones, sino ilusión en cuanto a decirnos qué podemos hacer, qué debemos hacer. A veces nosotros, no, debe ser de Dios que tengan que hacer esto. ¿Debe ser de Dios? No, tú tienes que asegurarte que sea de Dios. No sé si me dejo entender eso. Tú tienes que asegurarte, tienes que orar y ponerlo en la palabra. Señor, es tu voluntad. Si no, sácalo, elimínalo. Amén. Elimínala. Ya, ahora sí. ¿Me dejo entender? No entren en ilusiones, hermano. Todos los planos tengo que tocar. Tenemos que tener cuidado. ¿Ven? Porque es más peligrosa la ilusión en la fe que la ilusión que puede experimentar el piloto. Porque el piloto, lo peor que puede pasar es que se caiga en el avión y que se muera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la persona que no tiene fe no le agrada a Dios, le desagrada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no ha creído que le salvó. ¿Y cómo podemos ver reflejado? Cuando preferimos escuchar la palabra que el otro nos dice antes de poner por anticipado y como piedra angular la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿es mi fe correcta delante de Dios? ¿Sí o no? Por eso es que quería explicar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué quiero explicar eso? Porque es importante entender que Él es el mismo. Porque Él no cambia. ¿Por qué cité el ejemplo del sol? Porque el sol no cambia, no varía, pero la luna sí varía. Mirándola desde nuestro ángulo. La luna varía, pero la luna es el reflejo del sol. El creyente es el reflejo del evangelio que hay en su vida, que tanto conoce o no conoce a Dios. Entonces, la obra de Dios es una sola, Él no cambia, y deberíamos por ende hallar todas las respuestas a toda pregunta que nosotros nos hagamos en la palabra de Dios, y no en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos, porque nuestras emociones nos engañan. El pecado más grande que el hombre tiene es Génesis 3. ¿Y cuál es el pecado de Génesis 3, pastor?
Sí, no, sí, es verdad que está separado de Dios, pero el pecado que entró al hombre después de Génesis 3 es que el hombre se volvió sabio en su propia opinión. El hombre se hizo sabio en su propio juicio. El hombre agarró y comenzó a hacer lo que a él le parece. Algunos predicadores lo llaman el espíritu de independencia. Es decir, no, yo puedo. Pero déjame ayudarte. No, yo puedo. No, yo. Eso es orgullo. Es arrogancia. Entonces, si Dios dice que mis pecados han sido perdonados en la cruz del Cordero, cuando Él fue sacrificado, entonces mis pecados han sido perdonados. Amén. ¿Hay algo más que hablar acerca de eso? No, ya han sido perdonados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Caminar en la nueva naturaleza que Él me ha dado. Yo tengo que buscar, tengo que hacer morir el hombre viejo, es decir, con sus deseos, sus pasiones, pero también con sus pensamientos, con sus formas de ver, con sus paradigmas, y tengo que alimentar al nuevo que está dentro y que se está formando, y como bien lo dice la Biblia en Romanos 8, hasta que podamos llegar a la imagen misma de Él, a la imagen que Él ha planificado para nosotros. Amén. ¿Están ahí o ya se durmieron? ¿Sí? Entonces no importa lo que nosotros sintamos, si Dios dice algo ya acerca de nosotros, es preferible que nosotros caminemos en eso, lo que Él ya dijo en que estamos. Amén. Y no quiero, bueno, lo voy a citar, pero no quería citar a Pablo cuando en Romanos 6 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo, dice, viviremos? O sea, él mismo se hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? Porque lo que hemos muerto en Cristo, también hemos sido crucificados. Dice, anda al 12 al 3, por favor. Y ya vamos acabando. Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto. ¿Saben lo que es muerte? La palabra muerte significa separación. O sea, el pecado ha sido separado de nosotros. Y una nueva naturaleza ha venido a nosotros, que es la naturaleza de Dios a través de Cristo, su Espíritu Santo, dice. Porque lo que hemos muerto al pecado, y Él lo dice, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, ¿cómo? O sea, explícame. Pero una persona que vive en pecado es una persona que no entiende. ¿Me dejo entender? ¿Qué? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, en vida nueva. Amén. No, hasta el 4 estaba bien. El 4 retrocede, por favor. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, entonces, si Dios dice que somos justos, somos justos. No por tu esfuerzo. Nuestra justicia no se debe a nuestro esfuerzo. No significa que no debemos esforzarnos en la gracia, como la Biblia, como la palabra nos manda. O sea, cuando Pablo está diciendo que debemos esforzarnos en la gracia, lo que él está diciendo es, procura vivir la vida del Evangelio, lo que Dios te ha llamado a hacer. Esfuérzate en eso. Claro, no te enfoques en otras cosas. Ahora, si Dios nos dice que somos justos, somos justos. Si Dios nos llama santos, somos santos. Así es. La verdadera práctica de la fe es seguir al pie de la letra la palabra de Dios. No seguir por nuestro propio juicio ni mirar nuestras circunstancias. El mayor peligro que la mayoría de nosotros puede tener es que comenzamos a caminar, o podemos comenzar a caminar pensando que ya lo sabemos, que ya lo tenemos. Eva pensaba que ya lo tenía, Eva pensaba que ya conocía la palabra. Pero si ella hubiera tenido clara la palabra en su corazón, Satanás no hubiera podido hacer absolutamente nada. ¿Pero por qué logró hacerlo? Porque ella no estaba conectada realmente con la palabra.
ella no tenía todo el criterio, porque ella añadió a la palabra cuando la serpiente le preguntó. ¿Y eso qué reflejaba? Reflejaba que no tenía las cosas claras. No vamos a entrar más en ese detalle, pero lo que sí quiero que nosotros podamos ver es que tenemos que aprender a caminar en la vida cristiana y la ilusión que el mundo nos pueda presentar acerca de nosotros mismos, nosotros tenemos que aprender a dominarla. Y solamente como el piloto, mirar nuestros instrumentos, es decir, mirar nuestra palabra. Cada vez que viene un mal pensamiento, mira lo que Dios dice acerca de ti. Cada vez que viene un problema, mira lo que Dios dice acerca de ese problema. Y busca la paz y síguela, como dice también la palabra, ¿no? Busca el plan y lo que Dios quiere hacer para nosotros. Amén. ¿Por qué? Por un sencillo mensaje, porque Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por siempre. Él no ha cambiado, no va a cambiar. Él ya dijo y ya fue.